Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde vamos a ver Terror in the Streets, este suplemento, esta aventura para Lamentations of the Flame Princess que nos sitúa en París en 1630, donde la premisa es así como que los mosqueteros se enfrentan a Jack el Destripador en la Francia del cardenal Richelieu. Vamos a tener un trasfondo histórico con ciertos sucesos que ocurrieron realmente y donde vamos a introducir una serie de desapariciones donde pues un asesino en serie está cometiendo pues diferentes atrocidades que deberán ser resueltas de manera investigativa por parte de los personajes. Como siempre vamos a ver el suplemento entero, página a página, vamos a desvelar absolutamente todo, así que si queréis jugarlo ya queda en vuestra decisión si queréis seguir viéndolo o saltar directamente a conclusiones. Vamos con ello. Bueno, aquí tenemos Terror in the Streets para la Lamentations of the Flame Princess de Kelvin Green, que nos sitúa en París en 1630, ¿vale? Aventura con trasfondo histórico. Bueno, tenemos aquí al principio, en lo que es la parte interior de la portada, lo que es el mapa de París dividido en distritos, que va a ser muy importante a la hora de desarrollar lo que es la propia aventura, ¿vale? Bueno, tabla de contenidos. Y aquí hay una pequeña introducción donde se nos va a presentar primero lo que es la generación de la aventura, que tiene su gracia porque James Raggi se pone en contacto con Kelvin Green para que escriba una aventura cuyas iniciales pues sean tits, ¿no? Tetas en inglés, que es Terror in the Streets, porque le hacía gracia luego a la hora de ver los resúmenes contables el tener una aventura que se llamase así. Así que ya sabéis que este es el tipo de humor pueril, infantil, inmaduro que suele tener James Raggi, ¿vale? Nos presentan lo que es la forma de la aventura, que va a estar dividida o que se supone que tiene que estar dividida lo que es el periodo de juego en fracciones de 4 horas diarias, puesto que va a seguir una cronología en base a diferentes días que se van a ir sucediendo, donde se va a ir produciendo esta investigación, ¿vale? Y dice que justamente que así es como él comenzó a jugar a la llama de Cthulhu, que como veis, pues todo está conectado aquí dentro del canal, y siempre volvemos a los clásicos. Bueno, tenemos una pequeña introducción de cómo es París en 1630. Bueno, luego vamos a tenerla más, pero principalmente lo que son los métodos de investigación. Que claro, uno puede estar acostumbrado a lo que ve en las películas, ¿no? Y en las series de televisión hoy en día, pero que evidentemente pues en 1630 pues no había acceso a ADN ni a cosas parecidas. Si bien dice que las huellas dactilares era algo ya conocido y empleado por parte de la antigua Babilonia o de la China ancestral, que realmente en Europa no llegó y que lo que es la evidencia en base a la prueba, que es algo muy moderno, ¿no? Que antiguamente pues básicamente todo se hacía en base a testimonios cuanto más cualificados mejor, que evidentemente pues cuanta más pasta tuvieras pues más caso se te iba a hacer. Y que hay un par de particularidades con respecto a esta aventura y con respecto al propio juego, que nos dice cómo pues evidentemente tú puedes utilizar magia dentro de lo que es esta aventura, puesto que pueden disponerla a tus personajes y, por ejemplo, puedes lanzar un hechizo de hablar con los muertos, que te va a proveer de diferentes pistas acerca de lo mismo. Y evidentemente utilizaba los perretes, utilizaba los abuesos para seguir rastros, el propio rastro del asesino, que pues vamos a tener unas reglas muy sencillitas para ver cómo se puede hacer eso. Y pasamos directamente a ver quién es el asesino, quién es el culpable de las diferentes muertes que se están produciendo en París en esta época, donde es importante decirlo porque va a ser un sastre de nivel cero. Aquí no va a haber un gran enfrentamiento, no va a haber una gran pelea, ¿vale? Y lo que vamos a tener simplemente es una partida de investigación. Vamos a tener a este sastre, que es el sastre demonio, que pues él cree que ha recibido un mensaje de Dios y que un terremoto va a asolar París pues en los próximos días. Entonces, para poder evitarlo, él tiene que acabar con 8 demonios que se han infiltrado,
que viven en París, que están ocultos y que solamente él es capaz de detectarlos, ¿vale? Y pues acabando con estos 8 demonios evitará este terremoto y por tanto la muerte de miles y miles de personas. Para hacer esto, él no solo va a ir matando a estas víctimas, sino que va a ir despellejándolas, va a quitarles la piel y como es sastre, pues se va a hacer un traje de piel humana que él considera que le dota de poderes y que le da esa fuerza necesaria para poder continuar con su tarea, que evidentemente pues es una tarea divina. Esto que luego te dicen, ¿no? Que estos trajes de piel, pues que evidentemente no tienen ningún tipo de poder ni ningún tipo de capacidad más allá de la chaladura mental en la que vive esta persona. Pero que, pues bueno, pues si tú quieres introducirle pues ese componente sobrenatural, que podrías darle algún tipo de poder y tal, y te lo explican, ¿no? Pero aquí tenemos el giro donde se complican las cosas, puesto que este Claude Marchand en verdad es un medio hermano bastardo del propio cardenal Richelieu, que pues no es conocido, ¿no? No es conocida esta relación, pero que entre ellos sí que tienen cierta conexión y que, por ejemplo, el cardenal Richelieu pues le ha otorgado una carta eh, firmada de su propio puño y letra que le permite pues moverse libremente por la ciudad y tal, y que evidentemente pues esto va a dar origen a ciertas complicaciones. Además, el propio parentesco lleva a que pues se parezcan mucho, que realmente el parecido sea asombroso y que puedan llegar a ser confundidos, por lo cual vamos a tener ahí otro origen de los diferentes problemas que se van a ir dando durante la propia aventura. Tenemos al propio cardenal Richelieu, donde además es divertido porque dentro de lo que es todo el texto del libro, todo está escrito y dibujado por el propio Kelvin Green, salvo este lienzo que pertenece a Henri Mott de 1881 y que te dice así con bastante gracia que, mira, ¿para qué voy a dibujarle yo si aquí ya le dibujaron? Aquí ya le pintaron y parece el propio Doctor Muerte de los Cuatro Fantásticos, ¿vale? El Doctor Doom. Así que ni siquiera le cambia. Bueno, te lo presenta y te va a llevar a las complicaciones que se van a ir dando, complicaciones históricas que se van a ir dando durante este periodo, puesto que el rey Luis XIII de aquella época, pues habiendo sido joven, pues se había producido la regencia por parte de su madre, de María de Medici, y pues apoyada por el propio cardenal Richelieu, ¿no? Que se habían juntado para pues proteger los intereses de Francia. Pero sin embargo, con el tiempo, pues la ambición del propio cardenal Richelieu pues le lleva ya a separarse, ¿no? Y en esto que Luis XIII pues llega un momento en el que se marcha a Versalles huyendo un poco de lo que es la corte y dejando o creyendo María de Medici que ha ganado en su enfrentamiento con el propio cardenal Richelieu y quedándose allí pues creyendo que se ha quedado ella con el poder. Sin embargo, el cardenal Richelieu pues actúa en las sombras, en el conocido The Day of the Dupes, el Día de los Incautos o algo así parecido, donde pues el cardenal Richelieu se dirige a Versalles y consigue una carta del propio Luis XIII donde le otorga todos los poderes, ¿no? Y que esto llevará a que María de Medici tenga que exiliarse y marcharse de Francia. Pues bueno, pues en medio de de este tumulto político que se produce en la nación, pues se van a ir produciendo los diferentes asesinatos que se van a ir sucediendo, lo cual hace que el cardenal Richelieu pues esté ocupado en otros asuntos hasta que pues se le llame la atención acerca de este tema. Y vamos a tener a los hugonotes que pues son protestantes calvinistas que pues han ido adquiriendo cierto poder frente a los católicos, pero que pues evidentemente pues la presencia de las diferentes facciones que se están luchando ahora mismo por el poder pues les van a poner en el foco de los problemas. Además, importante el símbolo que utilizan, que va a ser visto en una de las cartas que el asesino envía, lo cual igualmente pues va a generar problemas.
tenemos aquí una pequeña explicación de cómo encontramos París en esta época, y es importante porque por las noches se cierran los distritos que hemos visto aquí al principio, ¿vale? Que está dividido en colores, pues se cierran por las noches y además se cierran con unos barriles llenos de piedras que se atan con cadenas. Y que, curiosamente, de ahí viene la palabra barricada, ¿vale? De estos barriles. Bueno, pues claro, como están cerrados por la noche y el asesino se mueve por la noche, pues evidentemente es una pista de que de alguna manera tiene que moverse y que, pues evidentemente, pues esa carta procedente del propio cardenal Richelieu le permite saltarse todos estos todas estas barricadas, ¿vale? Bueno, tenemos aquí otra vez lo que es el mapa dividido en distritos con las localizaciones más importantes que vamos a tener aquí descritas. Y tenemos una mecánica introducida que es el dado de la agitación. Este dado que además con gracia te dice el autor que, bueno, que tomó esta idea de 13 Age, ¿no? Donde se utiliza este dado, creo que en el combate, ¿no? Y que, pues que en verdad que no lo sacó de ahí, que lo sacó de un viejo blog, pero que no se acuerda, y que como todo el mundo dice que como todo el mundo va a decir que lo ha sacado de Cerdines, pues que ya lo dice él y punto. Aunque en verdad venga de otra cosa. Bueno, se va a poner un dado de 6 en el centro de la mesa que va a marcar pues el nivel de agitación, ¿no? Y entonces hay una serie de pues acciones que pueden llevar a cabo los jugadores o de no llevar a cabo que van a aumentar o disminuir ese valor, y según vaya aumentando y disminuyendo pues se van a ir produciendo una serie de sucesos que pues van a hacer cada vez más difícil el poder investigar, el poder moverse, y que va a poner a la gente pues más enfadada, puesto que al final está desapareciendo gente, se está produciendo ahí una revuelta política, etc. Y tenemos encuentros dentro de lo que es la ciudad, que se va a tirar una tabla de dado de 20 más el valor que tenga el dado de agitación, por lo cual se puede llegar hasta 26, donde hay unas revueltas ya en la calle, ¿no? Y pues todos sabemos cómo lo que ocurre en París cuando la gente sale a la calle, ¿vale? Tenemos aquí las diferentes compañías de taxi, evidentemente de carretas, que también van a tener su importancia, puesto que pues el asesino se ha movido, ¿no? Utilizándolas y se ha llevado a alguna de las víctimas. Y tenemos la cronología del terror. Desde que comienza la aventura, que es el día 0, el 7 de noviembre, pues se van a ir produciendo 11 días donde van a desaparecer 4 víctimas más. Hasta ese 7 de noviembre ya habían desaparecido 4, ¿vale? De las cuales pues, no se han encontrado, no se sabe lo que es, y junto a esas 4 víctimas se ha enviado una carta a los prebostes, que son los que gobiernan un poco la ciudad, y que pues son de puño y letra del propio asesino. Bueno, el propio asesino, en este caso el secuestrador, pues no se sabe qué ha ocurrido, ¿no? Con estas víctimas que, como digo, han desaparecido, no se sabe dónde están, ¿no? Y tenemos esta cronología donde no solo van a aparecer pues las diferentes desapariciones que se vayan produciendo, sino también las cuitas políticas que se van a ir produciendo durante este Día de los Incautos, ¿vale? ¿Cómo se introducen los personajes dentro de lo que es la propia aventura? Donde vamos a tener a este preboste que pues les va a presentar y les va a entregar la primera carta del asesino, donde pues habla de que 4 ha tomado y que 4 más tomará, ¿vale? Lo cual habla del hecho de que pues esto no ha acabado y que hay que tratar de detenerle antes. Y justamente dentro de lo que es la carta hay este simbolito que puede ser confundido con este... Espera, aquí al principio, el símbolo de los hugonotes, y que puede provocar pues problemas en la calle entre católicos y protestantes, ¿vale? Por lo cual no se quiere que esta carta se haga pública. Vamos a tener una escena inicial con un choque de taxis, ¿vale? Aquí bastante siniestro. Y vamos a comenzar a tener a las víctimas. Las víctimas que se nos van a presentar, pues evidentemente con su nombre, su edad, que son todas muy jovencitas, ¿vale? Cuándo fueron raptadas,
su religión, pues su situación social, ¿no? Su estatus social, la propia desaparición y una pista clave. Va a funcionar esto como si fuera Gamsu, donde cuando puedas encontrar una pista clave se te va a dar, ¿vale? Si tú haces lo necesario para poder encontrarla. No se basan en tiradas, no vas a tener que realizar una tirada, sino simplemente pues el ir a ver este sitio o el inspeccionar esta otra cosa o hablar con no sé quién, te va a dar esta pista clave que te va a producir pues justamente el poder avanzar dentro de lo que es la aventura. Y por ejemplo, la primera pista clave es que se vio una persona con una capa azul, que las capas azules en el París de la época pues pertenecían a los miembros del staff de la Casa Real, ¿vale? Y es que este sastre pues ha conseguido justamente, pues digamos que el trabajo de producir estas capas azules para, pues justamente los miembros del staff de la Casa Real. ¿Vale? Que realmente él es un buen sastre, hace un buen trabajo y se ha conseguido, pues justamente, pues esa licencia, ¿no? Para hacer estas capas. Lo que pasa es que evidentemente tienes que saber que toda la gente que lleva estas capas azules, que por lo menos ya te va a ir dando una pista de hacia dónde te tienes que dirigir, ¿vale? Las segunda, tercera víctima con las pistas claves que se pueden ir encontrando. En una es curioso, puesto que una de las mujeres realmente vio a la persona que le raptaba a su hijo. En este caso era Henri Penant, de 7 años. Lo que pasa es que lo confundió con el propio cardenal Richelieu, ¿no? Entonces está como coartada de decir lo que vio, puesto que pues, meterse con el cardenal Richelieu pues, no es una buena idea, ¿no? En este París, pero que pues, les puede llevar a la confusión a los que son a los propios jugadores. La víctima cuarta, la víctima quinta, donde va a aparecer pues esa pintada de faltan 3 más. Y vamos a comenzar a tener pues pistas falsas, ¿no? O por lo menos sucesos que van a alejar a los personajes de lo que es la resolución del caso. Ya he dicho que hay que ir dividiendo lo que es el día en facciones de 4 horas, donde vamos a tener esos encuentros aleatorios que podemos tirar junto con el dado de agitación, donde van a tener que ir siguiendo las pistas, entrevistarse, visitar los lugares donde se han producido los secuestros, o se supone, ¿no?, que se han producido los crímenes. Y vamos a tener estas pistas falsas que van a alargar el tiempo. Y aquí tenemos una de las más graciosas, porque fijaos la ilustración del propio mago loco, ¿vale? Que pues es un noble, que es un mago de nivel 5 que está pues, bastante ido de la cabeza, con su sirviente, que es un poco el que le aguanta y el que le sostiene y tal, y que dice que, bueno, que mira, sí está loco, pero paga bien, ¿vale? Y este mago se pone en contacto con los jugadores para decirles que esto es culpa de un vampiro, que todo es culpa de un vampiro, él está mal de la cabeza, ¿vale? Y les va a presentar este hechizo, que es un hechizo para mago de nivel 1, que es revelar la presencia de los temibles vampiros, ¿vale? Y que es un hechizo que detecta a los vampiros. ¿Qué ocurre? Que en verdad no hay ningún vampiro, pero sí que este hechizo tiene conexión con un vampiro. En épocas pretéritas se utilizó este hechizo y pues se produjo un fallo. Entonces, en vez de detectar, invocó a un vampiro que digamos que se lo tomó mal. Lo de, oye, mira, yo estaba en mis cosas, ¿no? Mis cosas vampiriles, y me has invocado aquí contra mi voluntad. Y entonces este vampiro, cada vez que se utiliza este hechizo, pues es como atraído y pues quiere acabar con todos los que lo utilicen, ¿no? Entonces se va a generar ese problema de que pues va a aparecer, ¿no?, justamente un vampiro, pero no porque estuviera, sino porque básicamente ha sido invocado. Y entonces tiene la posibilidad de enfrentarte a él y de poder convertirte en vampiro, puesto que el mordisco de este puede transmitirte, ¿no?, esa enfermedad de ser vampiro. Vamos a encontrar otra pista falsa, que esta vez es con un hombre lobo. Vamos a encontrar una superviviente de uno de los ataques que puede hacer creer que es esta persona quien ha estado produciendo estas desapariciones. Pero sin embargo es un chalado que se cree que es un hombre lobo y que se viste con una piel de lobo, con unas garras creadas, construidas con cuchillas, y que ha ido atacando mujeres a lo largo de las noches con luna llena, ¿vale?
Y entonces, una vez que se le encuentre, pues se puede acabar con él eh, o se le puede encarcelar al hombre lobo de París, pero que sin embargo, posteriormente, aquí cuando llegue la segunda carta, después de producido el sexto asesinato, pues el propio sastre, bueno, el propio auténtico, ¿no? El propio asesino va a decir que no me confundáis con la bestia, que yo no soy una bestia, que yo tengo un trabajo divino y no me confundáis. Va a aparecer una pista realmente importante, que es que el sastre, una vez que acaba con las víctimas y las despelleja, los restos los mete en barriles. Estos barriles, pues él los tiene en su patio, pues ahí guardados. Lo que pasa que por azares del destino uno de estos barriles llega al puerto. Entonces cuando se abre se encuentran allí pues los restos con diferentes cosas y por ejemplo es un momento en el que se puede utilizar justamente el hechizo de hablar con los muertos. Y se va a poder hablar con la primera víctima de este sastre, que va a dar información pues, relevante, aunque no sabe quién es, pero sí que puede dar información relevante acerca de quién la asesinó. Tenemos la sexta víctima, que como digo, ya a partir de aquí, del momento en el que los personajes comiencen a investigar, pues el hecho de que el que siga habiendo más víctimas, pues dependerá de sus investigaciones. Pueden tratar de detenerlo antes o tardar más, ¿vale? Y como digo, llegará la segunda carta, que dará más información. Y tendremos pues una posible séptima víctima que puede ser evitada por parte de los personajes, puesto que va a ser en un lugar público y que en el caso de no ser, evitada, pues se producirá otra víctima distinta por allí cercana, que simplemente pues es como la suplente, ¿no? Y la última víctima, como digo, todas con sus pistas claves, ¿vale? Que es importante. Y además, esta posible suplente de la séptima víctima tiene conexión con la Corte de los Milagros, que luego diremos exactamente qué es. Y si todo esto se produce y se produce el octavo asesinato, bueno, el octavo rapto con su correspondiente asesinato, el asesino se despedirá, enviará una última carta donde incluso firmará con su nombre, no con su apellido, ¿vale? Solo con su nombre, que, pues bueno, pues si han estado investigando puedes darles pistas a los personajes de hacia dónde se tienen que dirigir. Y una vez que acabe con la última víctima, desaparecerá. O sea, el asesino ya no volverá a asesinar, él considera que ha cumplido con su labor, evidentemente no se va a producir ningún terremoto, por lo cual creerá que es gracias a él, y pues a otra cosa, ¿vale? Entonces ya será imposible encontrarle. Por lo que tienen que darse prisa y tratar de encontrarle antes de que todo esto suceda. Bueno, como digo, tenemos las barricadas que vamos a encontrar en los diferentes distritos de París por la noche y que debería darles una pista de cómo puede saltarse el asesino estas barricadas por la noche, que es cuando se producen estos raptos, y no ser detectado. Y evidentemente pues ahí entra la carta del propio cardenal Richelieu. Las capas azules, que son las que crea este sastre y que pues pueden llevarles a, pues por ejemplo, dirigirse hacia el sastre para saber cuánta gente lleva una de estas capas, ¿no? Y comenzar a investigar por ahí, pero no saber que es el propio sastre el que es el propio asesino, ¿no? Tenemos la Corte de los Milagros, que en realidad es pues el gremio de ladrones de París, ¿vale? Ya habíamos dicho que una de las víctimas podía tener conexiones justamente con la Corte de los Milagros, que se llama la Corte de los Milagros, puesto que todos los mendigos que por el día están ciegos, están paralíticos, no sé cómo tal, pues por la noche ya ven, se mueven y roban, ¿vale? Por eso justamente se la llama la Corte de los Milagros. Y podemos encontrar, pues, justamente en ella, pues, ayuda e información de un gremio que tiene gente en todas partes y que puede dar pistas muy relevantes a los personajes acerca de lo que está ocurriendo. Tenemos por aquí pues la sede del taxi este del Sol, el carruaje carmesí del Sol, que, pues como digo, pues el asesino se ha movido, ¿no? Utilizando estos taxis, utilizando este servicio de carretas ahí por la ciudad y que, pues igualmente, pues hacer determinadas preguntas y tal, pues puede ayudarles en la resolución de lo que está ocurriendo. Y estos cuadraditos amarillos que aparecen te hablan justamente de cuando el dado de la agitación pues alcanza determinados niveles donde puedes encontrarte que al ir a investigar a un sitio lo hayan quemado, ¿no? La muchedumbre
enfurecida con lo que está ocurriendo, ¿vale? Bueno, tenemos la casa del sastre aquí descrita y evidentemente la relación con el cardenal Richelieu, que el cardenal Richelieu en el mismo momento en el que sepa que es su medio hermano bastardo, ¿no? El secreto medio hermano bastardo el que está cometiendo esto, pues va a querer recuperar la carta que le dio ese pase, esa salvaguarda que le permite cruzar por cualquier sitio sin tener que detenerse, ¿no? Puesto que está firmada por su propio nombre y podría relacionarle con él y evidentemente pues el cardenal Richelieu dentro de su pues de su situación política pues no quiere nada de esto, puesto que los personajes podrían utilizarlo para favorecer a María de Medici, que durante la aventura se puede poner en contacto con ellos y que, sabedora de esta situación, pues puede tratar de sacar ventaja y pues reescribir completamente la historia, ¿vale? Los personajes podrían cambiar completamente Europa si decidiesen ayudar a María de Medici en vez de al cardenal Richelieu, ¿vale? Bueno, tenemos lo que sería pues detener a este asesino, lo que sería el juicio y que pues todo lo que podría pasar. Asimismo, si quisiéramos darle pues una pátina de magia y sobrenatural, pues lo que realmente podría suceder, ¿no? En el caso de que no se acaben todos los asesinatos, pues realmente podría sucederse un terremoto dentro de lo que es la ciudad, ¿vale? Eso ya te lo dejan a ti un poco en tus posibilidades, en lo que decidas. Bueno, y tenemos los apéndices donde se nos introduce, pues digamos que una side quest, ¿no? Una aventura secundaria. En el caso de que los personajes lleguen a estar atascados en lo que es la investigación, pues introducir esta aventura secundaria donde pues la persona que les contrata pues podría darles información relevante a la hora de resolver el caso en el cual están envueltos, ¿vale? Y que se trata pues de un espía francés, de un espía inglés, perdón, un espía inglés que necesita que se pongan en contacto con una persona que ha sido detenida, que está en la prisión, en el Grand Châtelet de aquí de París, que es donde pues se guardan a estos, bueno, se mantienen cautivos, ¿no? A estos prisioneros y que entren allí y que o bien les liberen o que les transmita la información necesaria, que evidentemente pues estamos hablando de espionaje, ¿vale? Y pues tenemos aquí todo lo que es la cárcel y una tabla de dado de 12 de los diferentes inquilinos que podemos encontrar dentro de lo que es la prisión, ¿vale? Y que, como digo, pues ya nos estaríamos metiendo pues, en el espionaje entre Inglaterra y Francia. Tenemos a los mosqueteros, sí, tenemos a los mosqueteros, puesto que al principio os he dicho al presentar esta aventura que la premisa era los mosqueteros se enfrentan a Jack el Destripador en la Francia del cardenal Richelieu. Pues tenemos justamente las hojas de personaje, lo que son las estadísticas de los mosqueteros y de D'Artagnan, donde podemos utilizarlos como PNJs o directamente darlas estas hojas de personaje a los jugadores y que ellos sean los personajes jugadores, ¿no? que lleven. Y pues esto tendría mayores cuantías a la hora de pues relacionarse con el propio cardenal Richelieu y en su pues de obligación y deber de proteger a Luis XIII, ¿vale? Lo cual pues puede ser muy divertido. Tenemos este apéndice con nombres, con tablas aleatorias de nombres de nombres franceses, ¿vale? Para poder utilizar en cualquier momento. Así como la casa del propio cardenal Richelieu, donde pues si tiene la necesidad de entrar allí a descubrir o a investigar cualquier cosa, pues tenemos aquí todos los planos. Y un último apéndice con todos los personajes no jugadores que vamos a encontrar y todas las estadísticas que podemos utilizar durante la propia aventura, ¿vale? Y ya llegaríamos al final, donde tenemos en esta parte interior de la contraportada, pues justamente todas las escenas que hemos ido viendo durante el propio suplemento, donde a modo de pues, este jueguecito de ¿dónde está Wally?, pues podemos encontrar a diferentes personajes de la aventura, ¿no? Por aquí está el asesino, por aquí está, por ejemplo, la princesa Llama, están diferentes personajes que vamos a poder encontrar en el interior de esta aventura. Y habríamos llegado al final de este Terror in the Streets para Lamentations of the Flame Princess.
Bueno, lo hemos visto página a página, completito, ¿eh? Este suplemento de unas 96 páginas a todo color, perfectamente ilustrado, realmente muy bonito, como habéis podido ver, donde encontramos esta aventura de investigación pura y dura, donde si bien podríamos esperar que un juego como Lamentations of the Flame Princess, que no deja de ser un retroclon, ¿no?, de esta escuela OSR, pues se separa completamente de lo que sería el puro mazmorreo, hacia esta serie de aventuras con trasfondo histórico que lo caracterizan y que pues lo diferencian tanto, ¿no? Y que logran que tenga su propio estilo y su propia personalidad. Tenemos esta aventura que está muy bien escrita, muy bien presentada y donde tenemos toda esta línea de investigación que los personajes van a tener que ir realizando mientras surgen toda esta serie de pues situaciones políticas que van a ir generando un caldo de cultivo que puede llevar a un levantamiento dentro de la ciudad, por lo cual van a tener que manejarse entre todo esto y van a tener una importancia enorme dentro de la realización de los diferentes sucesos que van a ir ocurriendo con diferentes personalidades, ¿vale? Ya esto está fuera de spoilers. La verdad es que está muy bien presentado, me encanta cómo están presentados los diferentes secuestros, asesinatos que se van a ir produciendo, cómo se pueden encontrar las pistas, cómo se va a ir desarrollando la investigación y hacia qué lugares puede ir o no los personajes. La verdad es que está todo muy bien y que además que como aventura pura de investigación ya está muy bien, pero que además mezclando todo ese componente que caracteriza tanto a Lamentations of the Flame Princess logra un conjunto que la verdad es que está fantástico. Yo desde luego lo recomiendo mucho. Yo en cuanto escuché la premisa de lo que era esta aventura me tiré directamente a por ella porque me parece terriblemente sugerente. Y que con muchísimas posibilidades, ¿no? Lo que te montabas en la cabeza, pero sin embargo luego después de verla, después de leerla, después de traerosla aquí al canal, creo que todos habéis comprobado que la verdad es que está fantásticamente bien y que es pues increíblemente sugerente, ¿no? Una de esas aventuras imprescindibles si os gusta Lamentations of the Flame Princess o si directamente queréis adaptarla a otro juego para jugarla con él, ¿eh? No sería ningún tipo de problema, yo que sé, si queréis jugarla con la llama de Cthulhu, con el rastro de Cthulhu, con algún juego así, no tendríais, la verdad es que demasiado problema para poder adaptarla. Una aventura que está muy bien y que desde luego completamente recomendable. Esta es mi reseña de Terror in the Streets, que la hemos visto completita y pues veremos más cositas de Lamentations of the Flame Princess. Tengo por ahí el Death Frost Doom, tengo el No Salvation for Witches, Bad and Any Man y unos cuantos suplementos más que seguro que traeré aquí al canal porque son muy interesantes y no tenéis que perderoslos, ¿vale? Así que no olvidéis suscribiros al canal que si no luego os lo perdéis. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.